todo el tiempo. Y queremos que además, después de hacer conciencia sobre estas necesidades que existen, que están allí, que han estado siempre, pero que de pronto hemos ignorado, nos demos cuenta que esto puede representar incluso oportunidades interesantes para las compañías que ofrecen servicios, que son todas, que todas las compañías ofrecen servicios. Y desde Sentido, desde Áptica y en su momento cuando trabajamos con Liberarte también en proyectos, nos hemos dado cuenta que podemos ser ese puente, ¿no? Ese puente entre esas necesidades y esas compañías que ofrecen esos servicios y cómo podemos, pues, potencializar esa oferta de valor para que se encuentren esos dos mundos, ¿sí? Y ese es un poco el espacio de hoy. Entonces, pues me presento, mi nombre es Angélica Flechas, yo soy la orgullosa fundadora de Áptica, soy abogada, soy diseñadora y no vengo sola hoy, vengo con una súper aliada que se llama Juliana Martínez. Juliana es profesora de género y sexualidad en American University en Washington, D.C. Y además es la directora de todos los temas de investigación en Sentido, que es una organización súper interesante que trabaja temas de género, diversidad, de educación en estos temas. Y me gusta mucho su enfoque porque ellos piensan en la familia, en la universidad, en el colegio, en todos los ambientes donde es importante recibir conocimiento alrededor de los temas de diversidad, inclusión, sexualidad, género, que es los ambientes donde pertenecen las comunidades diversas. Entonces, ha sido un placer para nosotros pues, poder encontrar este link con Sentido, este link con Juliana puntualmente y con Lee, que hoy no nos puede acompañar, pero estamos con Juliana súper felices en este espacio. Y pues voy a arrancar yo por ahora y después le voy a hacer la palabra a Juliana. Entonces, pues como ya saben, esto es Áptica. Los que no conocen Áptica, pues Áptica es una consultora de diseño de servicios. Nosotros nacimos hace 9 años y buscamos ayudarle a cualquier compañía de cualquier sector a diseñar la experiencia que las empresas le ofrecen a las personas usuarias para las cuales trabajan. Cuando yo hablo de diseñar ese servicio, pues literalmente lo que hacemos es entender toda la historia por la que pasan las personas y cuáles son los momentos de esos servicios y cuáles son los puntos de contacto que permiten que esos servicios existan. Y por puntos de contacto me refiero a personas, objetos, canales, procesos y espacios. Y esa fue, pues, digamos, la primera línea metodológica con la cual nacimos. Después aparecieron otras que están ahí presentes, pero el foco de la conversación de hoy es Service Design. Y puntualmente, pues nosotras desde Áptica, y hablo en femenino porque somos una compañía donde somos, digamos, predominantemente mujeres, entonces decidimos hablar en femenino. El 80% de mi equipo somos mujeres. En ese proceso de trabajo, yo pues hice un MBA, lo terminé hace 2 años, vi una clase que se llamaba Gender Intelligence, y en esa clase uno de los contenidos que vi es si el mundo al cual pertenecemos, en donde hay productos, donde hay servicios, si realmente ha sido diseñado para todas las personas o si de pronto está centralizado en un usuario muy masculino, muy heteronormativo, muy típico, blanco, ¿sí? Y la respuesta es que sí. Y lo más impresionante es que yo, Angélica, mujer, con una compañía liderada pues trabajada por mujeres donde hay una representación alta de la población LGTBIQ+, pues no estaba pensando en las otras personas. Y ahí fue donde nos fuimos de cabeza y empezamos a explorar si había la oportunidad de diseñar servicios con una visión un poco más abierta, unos servicios con una visión de género. Entonces, eso es lo que nos trae a la conversación hoy, eso es lo que nos trae a tener alianzas con compañías tan interesantes o entidades o organizaciones tan interesantes como Sentido o como Liberarte. Y cuando hablamos del diseño de servicios nos referimos a esas historias que pasan en el tiempo. Y aquí me parece muy importante hacer hincapié en esto porque los servicios están en todo lado. O sea, yo digo que son como el aire. Cuando ustedes salen a la calle y cogen un bus, ahí hay servicio. Cuando ustedes pagan unos chicles, unos dulces en la esquina, ahí hay servicio. Cuando ustedes llaman a quejarse porque les cortaron el internet, ahí hay servicio de atención y no hubo servicio de internet. Todo a nuestro alrededor es un servicio, por consiguiente, todas son historias que se pueden diseñar y todas esas historias están compuestas de esos puntos de contacto de los que les estaba hablando. Entonces, cuando en Áptica nos llega el requerimiento de diseñar la experiencia de viajar, de diseñar la experiencia de pensionarse, de diseñar la experiencia de sacar una tarjeta de crédito, pues tenemos la oportunidad de entender todos los momentos de esa historia y todos los puntos de contacto que hacen parte de esos
momentos. Entonces, por ejemplo, cuando yo diseño la experiencia de viajar y quiero diseñar la experiencia de hacer la reserva, pues tengo que pensar si es en un punto físico, pues que hay personas que atienden, o si es pues en ese punto físico, qué sillas, qué mesas, cómo es el espacio, cómo es la iluminación, y son muchos elementos los que uno debe tener en consideración para que esa reserva exista. Después en el vuelo, entonces, ¿qué pasa con el personal que atiende? ¿Sí? El personal de atención de vuelo, la comida que voy a entregar, cómo es el proceso de instrucción, y todos estos son los puntos de contacto que permiten que el momento del vuelo exista. Y en el check-in, cuando llego al hotel, entonces, cómo son los protocolos de recibir mi habitación, en fin, cada uno de ellos. Finalmente llego al momento del descanso, llego a la habitación, ¿cómo me habla? Hay habladores, el televisor tiene canales preestablecidos porque hicieron una preidentificación de mi perfil, como soy yo. Todo eso es un diagnóstico de ese servicio y después la oportunidad de hacer un rediseño de ese servicio, de esa historia. Y puede que la audiencia que me está oyendo acá ya haya oído parte de este discurso, pero como tengo una audiencia nueva enfocada en temas de diversidad, pues me parecía interesante hacer como esta introducción nuevamente. Y ya cuando llega el momento del desayuno, entonces, pues nuevamente, ¿cuál es el protocolo de servirme? ¿Cómo es el espacio? Si hay room service, entonces, ¿cómo llega a mi habitación? Y finalmente el checkout, que yo siento que es algo que todavía no se ha logrado diseñar, porque normalmente cuando se le acaban a uno las vacaciones, uno sale triste. Y ese momento no se ha diseñado y alguien tiene que hacer algo y siempre hemos tratado de meterle mano a eso en nuestros hoteles con los que trabajamos. Son muy tímidos los hoteles porque son, pero ¿qué quiere? Que obligue al huésped a no irse y yo pues más o menos a prolongar la experiencia en su casa de alguna manera. Entonces hay muchas oportunidades de intervenir cada momento y cada punto de contacto y pues poniendo el ejemplo de hotelería, pues eso es lo que hacemos, entender los diferentes momentos, los diferentes puntos de contacto y qué oportunidades hay en cada uno de ellos. ¿Y quiénes trabajan allí? Pues personas, ¿no? Los que atienden. ¿Y quiénes viven esas experiencias? Pues personas, ¿no? Personas como ustedes, como yo. Pero me surge esta pregunta, ¿no? Nos hemos preguntado si es relevante tener conciencia frente a la diversidad sexual y de género para diseñar experiencias de estas personas usuarias. Y algunas personas dirían, no, ¿cómo así? Entonces me toca preguntarle a una persona quién le gusta para ver si le diseño mejor la experiencia. Yo siento que más que el punto de contacto o el proceso de preguntar es si yo como persona que diseño un servicio debo ser consciente de que la otra persona no necesariamente es igual a mí. Y esa falta de esa conciencia es lo que de pronto ha hecho que yo asumo que todos son como yo, que todos son como Angélica. Y entonces quiero asumir aquí una responsabilidad así de frente, me declaro culpable. Y es, en Áptica llevamos 9 años diseñando servicios donde no nos habíamos hecho esta pregunta. Y de pronto habíamos hecho formularios, habíamos diseñado puntos de contacto donde hablábamos en masculino todo el tiempo, ¿no? Como señor usuario, recuerde que, o bienvenido a este hotel donde su experiencia será dorada. Por favor, digite aquí, señor. Y siempre hablamos en masculino. Entonces ahí yo ya rechazo a las mujeres, pero de plano también rechazo a las personas no binarias. Y cuando, digamos, empezamos a enseñar protocolos de atención y cosas de este estilo, también incluíamos preguntas como, ¿y su esposo? Y entonces asumimos que esta persona, porque es mujer, tiene esposo. Y quiero decir algo importantísimo y es, nunca había una intención de discriminar. O sea, aquí la intención importa un montón. Había una intención de diseñar un servicio, pero no nos habíamos cuestionado que de pronto al otro lado había una población diversa que no se veía reconocida en estos puntos de contacto. Entonces, los servicios se enfrentan a una pluralidad de personas usuarias que merecen ser reconocidas y la conciencia desde la diversidad puede ser uno de los caminos de aproximación y por eso es que en Áptica estamos haciendo esta exploración alrededor del tema y queremos ser como conscientes, y quiero usar mucho la palabra conciencia, de que el camino por recorrer es para adelante, pues, y que tenemos toda una oportunidad de desarrollar. Entonces, si nuevamente nos planteamos este servicio y va a viajar alguna persona, alguna pareja de la población LGTBIQ+, será relevante que las personas que atienden en el espacio de reserva tengan determinado entrenamiento para saber cómo hacer las preguntas o que no preguntar. ¿Será que es necesario hacer preguntas? A veces uno hace preguntas por hacer preguntas, pero lo que hace es generar incomodidades, ¿sí? O en los formularios también incluyo discursos que podrían ser neutrales y podrían facilitar mucho la conversación, pero no lo estoy haciendo porque soy tan acostumbrado a hablar en masculino. Incluso miren lo que dije, estoy acostumbrado siendo mujer. Estoy acostumbrada, ¿sí ven? Me pasa. Entonces,
La respuesta es simplemente generar conciencia del camino de oportunidad que tenemos hacia el frente y de cuestionarnos cuáles son esas necesidades que han estado siempre al frente, pero que de pronto nunca nos hemos preguntado y que deberíamos preguntarle a la comunidad, ¿no? Y de hecho en Áptica tenemos, pues como les decía, personas que hacen parte de la comunidad, pero incluso ellas mismas estaban tan metidas en el sistema que no se lo estaban cuestionando. Entonces, por eso fue que tuvimos que ir afuera y tener conversaciones y decir qué hacemos con esto. Entonces, a partir del tema, decidimos buscar aliadas, buscar aliados, y ahora pues estamos en este espacio consentido. Entonces me gustaría hacer la palabra a Juliana para que nos cuente qué necesidades han identificado en el camino, qué representa esto en magnitud de la situación. ¿Se ve como un problema? ¿Qué significa? Entonces, Juliana, el micrófono es todo tuyo. Yo seré tu pasadora de slides. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por la presentación, por esta introducción que es muy, muy útil como para la conversación que vamos a tener hoy. Y por supuesto, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Pues como dijo Angélica, somos muy conscientes de que todo el mundo anda con 850.000 reuniones, entonces gracias por sacarle tiempo a esto. Entonces, como nos venía diciendo Angélica, ¿no? Hay como una cantidad de puntos ciegos en distintos momentos del diseño y el uso de servicios que simplemente ocurren no porque haya mala intención, sino porque no hay conciencia de cuáles pueden ser esas diferencias de las otras personas. Entonces, no es tanto como por no preguntar, no se trata tanto de preguntar, sino como de no asumir, ¿cierto? Como decía Angélica, no asumir que todo el mundo es igual, ¿no? Y una de las razones por la que queríamos tener esta conversación hoy es porque hoy es un día muy especial para la comunidad LGBT. No sé si se acuerdan como de qué quiere decir esta fecha, ¿no? Que es el 17 de mayo, que es lo que se conoce como Idaho. Y esa palabra como tan rara son las siglas en inglés del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra todos los 17 de mayo, porque esa es la fecha en que la OMS desclasificó o sacó de su lista de enfermedades del gran manual. Ellos tienen un libro gordote donde listan todas las enfermedades, a la homosexualidad. Por fin la desclasificó, ¿no? Pero solo fue hasta 1990. Yo no sé aquí qué tantos centennials hay, pero para mí es como muy, muy fuerte pensar que cuando yo nací, la homosexualidad era considerada a nivel internacional todavía una enfermedad mental. Ahora, esto, por ejemplo, en el DMS, que es como la Biblia de la psiquiatría gringa, y que tiene un peso internacional enorme, ya se había desclasificado desde 1973, pero bueno, la OMS se echó su tiempito, ¿no? Unos buenas décadas más. Entonces, obviamente desde ese momento hemos recorrido mucho camino. Hoy en día Idaho se celebra en más de 160 países del mundo, lo cual nos habla de los importantes cambios que han sucedido, y por supuesto Colombia pues no ha sido la excepción. No sé si alguien sabe, como sin hacer trampa, sin preguntarle a ChatGPT, ¿en qué año se descriminalizó la homosexualidad en Colombia? O sea, ¿cuándo la homosexualidad salió del Código Penal en Colombia? ¿Alguien quiere poner ahí en el chat si sabe o si quiere adivinar cuándo cree que sucedió eso? ¿Cuándo en Colombia dejó de ser un crimen, un delito, ser una persona LGBT? Muy bien, en el 81, justo en la mitad del 80 y del 82. Entonces, imagínense, hasta hace 40 años las personas en Colombia podían ser, o sea, consideradas criminales simplemente por estar enamoradas de una persona de su mismo género, ¿no? Y esto todavía es el caso en 6 países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Todos estos 6 países están en el Caribe y son angloparlantes, y hay muchos otros países en el mundo donde esto todavía es el caso. Entonces, a pesar de que hemos avanzado, todavía queda camino, pero en los últimos años,
como muchos sabrán, Colombia ha hecho un importante recorrido. Entonces, por ejemplo, hoy en día en Colombia, desde hace años, existe el matrimonio igualitario, la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas de discriminación en todos los derechos fundamentales, en la educación, en la salud, en el trabajo, en la vivienda. Y aunque no tenemos como una ley de identidad de género amplia, que en este momento se está trabajando, sí las personas trans pueden cambiar su nombre y su sexo en los documentos oficiales, y eso lo podemos hablar después, no es tan fácil, pero bueno, es permitido legalmente a través de un decreto. Entonces, hay como mucho campo que se ha ganado, ¿no? Pero bueno, por supuesto, y no sé, tenemos aquí colegas pues de Panamá y de México, pero al menos en Colombia una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad, ¿no? No, lastimosamente la ley no siempre es igual a la realidad. Y aunque tenemos como leyes y protecciones muy bonitas y muy completas y perfectas en Colombia, pues la realidad es que todavía las personas LGBTQ+ siguen enfrentando muchas barreras de acceso, discriminación e incluso violencia cuando se trata de acceder a derechos fundamentales, a servicios y productos, o simplemente en el curso de su cotidianidad, de su día a día. No me voy a poner aquí como a hacer un super listado de cifras porque creo que eso, primero ya es muy tarde y a todo el mundo le da dolor de cabeza, y segundo no creo que sea como el objetivo de esta conversación, pero voy a dar 3 estadísticas que creo que son importantes. ¿Alguien sabe o quiere intentar adivinar cuál es el porcentaje de personas trans en Bogotá que han firmado un contrato laboral alguna vez en su vida? ¿Cuál creen que es el porcentaje de personas trans que están en Bogotá que alguna vez en su vida, no en el último año, en los últimos 5 años, han firmado un contrato laboral formal? 10%, 3%, 5%. No creo que lleguen ni siquiera, pero qué gente tan pesimista. Pues bueno, creo que Andrea y Daniel se podían hacer amiguis y es el 5.3% de personas que han firmado un contrato laboral alguna vez, ¿no? Entonces, esto, imagínense la cantidad de talento perdido. O sea, tenemos ni siquiera el 6% de un grupo poblacional, que es el más bajo, ¿no? O sea, es el porcentaje más bajo de cualquier grupo poblacional. La segunda, que es una estadística que por ahí ha rondado, pero la expectativa de vida de las mujeres cis, o sea, las mujeres como yo, que no somos trans, mujeres que no somos trans, es de 76 años en Latinoamérica. O sea, una mujer cis, no trans, promedio en Latinoamérica, vive hasta los 76 años, que además son 5 años más que los hombres. Pero, ¿alguien sabe o ha escuchado cuál es la expectativa de vida de las mujeres trans en Latinoamérica? Nosotras vivimos, una mujer como yo puede vivir 76. ¿Cuántos años en promedio vive una mujer trans? 30, 35, 30, 35 años. O sea, es menos de la mitad de la vida. Es literalmente es, yo por no ser una persona trans puedo vivir más del doble que una mujer trans. Entonces, pensemos en lo fuerte que es ese dato y lo que ese dato nos dice del poco acceso, de las pocas oportunidades, de las muchas barreras y de la inmensa oportunidad que hay para suplir las necesidades de las personas trans en muchísimos sectores, porque hay claramente unas barreras muy profundas y estructurales. Y este último, un estudio de Nodos, ¿en qué sentido participó en la parte de Colombia? Midió discriminación laboral para personas LGBT en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, que es súper bonito porque hay datos comparativos que cualquier persona que trabaje con datos LGBT sabe que es súper escaso y muy difícil. Y encontró que 74% de los encuestados
ha experimentado acoso, discriminación o violencia por orientación sexual o identidad de género en su lugar de trabajo. Y 23% dijo que ese acoso, discriminación o violencia venía de su superior directo. O sea, no solo de los colegas, sino que hay un tema de jerarquía. Entonces, pues, no sé, no sorprende tanto que el 46% dijera que no está fuera del closet en su espacio laboral. Entonces, y eso es importante porque eso también es como una luz roja ahí que nos está diciendo que las propias empresas no conocen, no saben quiénes son sus colaboradores, ¿no? Entonces, tampoco pueden suplir los servicios y las necesidades que tienen, no solo hacia afuera, ¿no? En lo que venden, en los servicios que prestan, sino hacia adentro, como decía Angélica, ¿no? O sea, quienes dan los servicios y quienes toman los servicios, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, aquí tomar conciencia de que la empresa privada tiene un rol importante es muy importante. O sea, hay un enorme potencial y un papel de liderazgo que la empresa privada puede y ojalá debe cumplir, no solo porque es lo correcto, ¿cierto? Porque desde un punto de vista de valores, de derechos, pues es lo correcto, es lo que uno pensaría que se debiera hacer, sino, bueno, si uno le quita todo eso y quiere mirar solo una perspectiva puramente comercial y económica, también es la decisión correcta, ¿no? Entonces, cada vez hay un corpus de literatura más robusto que está documentando las muchas ventajas que tiene la inclusión en general y la inclusión LGBT en particular en indicadores de negocio, en indicadores económicos. Entonces, empecemos, por ejemplo, solo pensando en población, ¿sí? Aunque exceptuando México, en Latinoamérica no hay estimados confiables de población LGBT y aquí las compañeras mexicanas, excelente, el INEGI ha hecho un trabajo espectacular. Estadísticas de otras regiones del mundo y de México misma calculan la población LGBT entre el 5 y el 6% de la población total, ¿cierto? Más o menos, donde hay buenas estadísticas, oscila por ahí y si uno va a los más jóvenes hay más población, pero en la población general es eso. Ahora, si pensamos en Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando de entre 33 y 39 millones de personas. Eso es un montón de personas. Imaginémonos, si hubiera un país en Latinoamérica conformado solo por personas LGBT, sería el quinto país más grande de la región después de Brasil, México, Colombia y Argentina. Entonces, ahí, por supuesto, hay un nicho enorme, ¿no? Sobre todo porque hay que tener en cuenta que entre más joven es la población, un mayor porcentaje se autoidentifica abiertamente como LGBT. Sí, entonces, esto no quiere decir, así como les dicen a las tías en los chats de WhatsApp, que ahora todo el mundo se volvió pansexual. Esto es un escándalo. No, pues no, todo el mundo se volvió pansexual lastimosamente todavía, pero simplemente lo que quiere decir es que como el producto de todas esas leyes favorables que vimos, que eso ha sido en la región en general, y de las actitudes que cada vez son más favorables, pues la gente cada vez se siente más cómoda, ¿no? O sea, la gente joven es una generación que ha crecido, por ejemplo, en Colombia, con el matrimonio igualitario, con la adopción igualitaria, con las personas, los hombres gays que pueden donar sangre, que pueden ser maestros, que nada de estas cosas eran así en los 90, por ejemplo, y ahora sí. Entonces, claro, esa generación se siente más tranquila y es cada vez más abierta sobre su identidad de género y orientación sexual, y además cada vez, si no lo son, tienen actitudes más positivas sobre la diversidad sexual y de género, que esto es fundamental. El principal marcador que determina la favorabilidad en actitudes de aceptación LGBT es, primero, la edad y segundo, el género. Más que la educación, más que la clase social, más que todo. Esas dos variables, la edad número 1 y después está el género. Ahora, además de todo esto,
aunque no hay mucha información en Latinoamérica, otra vez México aquí saca la cara, un estudio de Credit Suisse calculó el poder adquisitivo de las personas LGBT a nivel global, en 3.7 trillones de dólares, lo que equivalía en el momento del estudio, que fue el 2016, al PIB de Alemania ese mismo año. En Colombia no hay datos, pero en México sí hay datos y pues hay un estudio de Forbes del 17 calculó que en ese año las personas LGBT se gastaron en bienes y servicios 65 billones de dólares, ¿no? Y esto es sin muchas estadísticas. Entonces, el potencial que hay ahí, la inclusión LGBT, tomar conciencia de necesidades, tomar conciencia de intereses de la población LGBT, puede conllevar una considerable oportunidad de negocio. Ahora, las cosas hay que hacerlas bien, porque algo que suele pasar, sobre todo por estas fechas, es que de pronto, ¿no? Todas las empresas se acuerdan de que los gays existen en el mundo y todo se llena de arcoíris. Entonces los zapatos de arcoíris, el cepillo de dientes de arcoíris, la camisa de arcoíris, los carros de arcoíris, todo se vuelve de arcoíris. Pero esto es, el 1 de junio es como si ¡puf! Todos los gays salieran de debajo de la tierra para las empresas y el 31 o el 30 de junio ¡puf! Se vuelven a guardar y se desaparecen hasta dentro de un año, ¿no? Entonces, esa práctica como de instrumentalizar o de simplemente acordarse de que existen las personas LGBT cuando hay una oportunidad comercial obvia, es lo que se llama el pinkwashing. ¿Sí? No sé si han escuchado el término antes, pero es un término como que se utiliza bastante. Y el término pinkwashing viene, contrario a lo que uno pues pensaría, no viene del mundo de los derechos LGBT, sino de hecho de la lucha contra el cáncer de seno. Eso es un término que acuñó la Sociedad Estadounidense Norteamericana de Lucha contra el Cáncer de Seno en el 2002 para criticar a todas las empresas que ponían el lacito ese, el moñito ese rosado en sus productos, pero seguían utilizando productos que producen cáncer, ¿no? Entonces ellos eran como, ok, estás supuestamente ayudando a las personas, pero por otro lado sigues envenenándolas para que les dé cáncer. Entonces, años después, una académica que se llama Sarah Schulman extendió ese concepto y popularizó el término, y fue cuando ahí se hizo ya mucho más popular para incluir a la diversidad sexual y de género. Entonces, hoy en día, ¿cuál es como la definición de pinkwashing? A veces también ahora le dicen rainbow washing, ¿no? Como de arcoíris. Como también se le dice a esto, se usa para nombrar la práctica corporativa de usar mensajes de apoyo superficialmente empáticos con los derechos LGBT para fines que no tienen nada que ver con la inclusión de esta población, ¿no? Como decía Angélica, la intención importa, ¿no? Y aquí la intención no es incluir, es vender. Entonces, el pinkwashing es sobre todo una estrategia de mercadeo que muchas compañías usan, sobre todo en junio, para promover productos y servicios que se apropian del lenguaje de los derechos LGBT, pero sin hacer nada por esta causa e incluso a veces haciendo cosas que van en contra de estos derechos, ¿no? Un ejemplo, pues el clásico que ya decíamos, ¿no? Cuando todo, y esto ahorita yo me imagino que ya lo empezaron a ver, pero 3, 2, 1 en una semana media Bogotá, Ciudad de México, Panamá va a estar cubierta por un montón de cosas arcoíris, las redes sociales, ¿no? Pero solo en ese mes. Y el resto del año es como si la gente LGBT no existiera. No importan en lo más mínimo, no están en la estrategia corporativa de inclusión, nada, no se nombra, nada, ¿no? Entonces ahí uno pregunta, bueno, pues cobrarle más plata a las personas LGBT por un cepillo de dientes o por un par de tenis con la bandera del orgullo, ¿eso cómo ayuda a las personas LGBT? Eso no está incluyendo, eso no está haciendo nada, ¿no? Entonces, para evitar el pinkwashing, además, o sea, ¿qué se puede hacer, no? Entonces, por ejemplo, y acá vamos a hacer como una lista,
una de las cosas que muchas compañías hacen es donar parte de las ganancias del extra costo, porque además los productos de arcoíris casi siempre cuestan más, aliarse con alguna organización y donar parte de las ganancias a esa organización que sí está trabajando todo el año por los derechos LGBT. Entonces, ahora, si eso no se está haciendo, si solo nuestra empresa solamente se acuerda de que existen las personas LGBT en junio, se saca un producto especial, no se hace nada con esa plata y distinto a echársela al bolsillo, pues eso no, realmente eso no es trabajar en inclusión, eso ahí podemos estar cayendo en pinkwashing, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar? Primero, hablar con talento humano. Esa es la primera parada, ¿no? Entonces, es averiguar si se ofrecen prestaciones y beneficios incluyentes, ¿no? Porque eso realmente es una de las cosas que nivela la situación para las personas LGBT y sus familias. Entonces, por ejemplo, en Colombia es ley. En Colombia, por ley, las personas, todas las parejas y todas las personas tienen los mismos derechos. Entonces, pero de nuevo, como la ley es una cosa y la realidad es otra, es importante asegurarse de que no solo la salud, las pensiones, todo eso se esté reconociendo para todas las familias, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género de las personas que la conforman, sino que también todos los demás beneficios, beneficios de cuidado, beneficios de días libres, todos los beneficios que ofrece la empresa se ofrezcan a todas las personas por igual. Lo segundo que es importante también es como ser explícitos en todas las comunicaciones oficiales, ¿no? Entonces es como no tener angustia, ni tener vergüenza, ni tener ansiedad de mencionar explícitamente a las personas LGBT en las declaraciones de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Y de nombrar la orientación sexual y la identidad de género en los documentos y protocolos en casos de discriminación laboral. O sea, no decir solo la diversidad, porque a veces esos términos tan generales, cuando se trata de categorías como la orientación sexual y la identidad de género, no queda muy claro si están incluidos o no. La gente LGBT que ha sido discriminada, ese 74% que ha sido discriminada en su empresa, puede pensar que no los está incluyendo. Entonces, al ser explícito, esto comunica los valores institucionales muy claramente a todas las personas para que todo el mundo esté como en la misma página, como dicen los gringos, ¿no? Y fuera de eso, manda un mensaje muy importante de afirmación, de pertenencia a las personas LGBT. O sea, les está diciendo, ustedes y sus familias son bienvenidos. Y acá lo que importa son sus habilidades, su talento, su compromiso, su trabajo, no su orientación sexual ni su identidad de género. Ahora, esta serie de acciones que son las que se harían para cualquier meta estratégica en una organización, definir, alinear, actuar, monitorear. Entonces, cuando uno dice, bueno, queremos avanzar la inclusión LGBT, listo, sí, perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, queremos vender zapatos. Ah, no, pues sí, buenísimo, pero ¿qué zapatos quiere vender y cuántos quiere vender y a quién se los quiere vender? O sea, eso no es, no, como defina, vamos a definir qué es el éxito en este espacio, ¿sí? Y eso es importante porque eso me permite establecer unos benchmarks claros para saber si estoy alcanzando o no estoy alcanzando esa meta, ¿cierto? Otra cosa fundamental ahí cuando tengo esa meta y tengo mis benchmarks, tengo que alinear incentivos con objetivos. De nuevo, o sea, básico, esto lo hace todo el mundo con cualquier otra cosa, pero con la diversidad no. A veces los incentivos no se alinean con los objetivos. ¿Por qué? Porque el trabajo en diversidad no se paga, no se reconoce, entonces es voluntario y voluntario quiere decir usualmente voluntarias o son las mismas personas que de por sí enfrentan más barreras las que terminan haciendo este trabajo sin que sea reconocido. Entonces son las personas LGBT, ¿no? O sea, la lesbiana de la oficina, la que arma el comité, ¿no? El único hombre negro de la oficina, el que alza la mano y habla de racismo.
Entonces estamos descargando eso, lo cual los puede poner en más riesgo, y no hay incentivos para que nadie quiera hacer eso, son casi que incentivos perversos. ¿Yo por qué voy a hacer eso? ¿Sí? Entonces, el incentivo, eso se tiene que reconocer en evaluaciones de desempeño, tiene que ser parte de los objetivos, las metas y los indicadores. Para, si no se hace eso, nadie se lo va a tomar en serio. Entonces, para poder lograr avanzar, eso tiene que estar alineado, ¿no? Y después hay que actuar consistentemente, no durante un mes, sino durante todo el año para alcanzar ese objetivo, ir monitoreando y evaluando el progreso y ajustar el plan según lo que se aprenda del monitoreo y la evaluación. Entonces, esto es inventar del agua tibia, digamos, esto lo saben todos ustedes bastante mejor que yo, pero es muy importante usar esas estrategias, esa metodología, también cuando hablamos de diversidad e inclusión en general y también LGBT, porque si no, esos objetivos va a ser muy difícil que se logren. 4, asegúrense que no sea una actividad que se hace una vez al año, ni que sean actividades o eventos aislados. Eso cada vez, bueno, o sea, mi mamá, evidentemente soy santanderiana, peor es nada, o sea, es peor no hacer nada, pero realmente hacer una charla por acá, hacer un taller por allá, eso no sirve. O sea, la investigación es muy clara, eso no cambia la cultura institucional. Si no hay como un esfuerzo continuado, por ejemplo, en educar contra sesgos implícitos que incluya a personas LGBT en los procesos de reclutamiento, de onboarding, de evaluación de desempeño, ¿no? O sea, de todo el employee journey, pues ahí hay un punto ciego necesariamente, porque no nos estamos haciendo conscientes. Entonces, esto es algo que se debe hacer constantemente y que tiene que ser parte del ADN de la empresa, no una charlita, 3 charlitas, un taller, un coaching de 1 hora para el señor gerente, pues chévere, pero pues con un coaching de 1 hora el señor pues algo aprende, pero no alcanza, ¿no? Y finalmente, si se hacen esfuerzos de recaudación de fondos, es muy importante ser transparentes con esas finanzas. Entonces, si, por ejemplo, durante Pride, durante el mes del orgullo, se van a aliar con una organización, una fundación LGBT, para donar parte de las ganancias, es muy importante que el público, ¿no? El público objetivo, la audiencia, sepa qué porcentaje se va a donar, a quién se le va a donar y por qué ustedes creen y saben que ese trabajo es importante, ¿no? Para también ir ampliando, comunicando el valor de esas iniciativas. Entonces, ahora, con todo esto que hemos hablado, como decía Angélica, Áptica se unió con Sentido, un poco para voltear esa ecuación del pinkwashing, ¿no? Y hacer algo que parece muy obvio cuando uno lo dice, pero es increíble que no se ha hecho todavía en Colombia. Esto no existe, ¿no? Entonces, si pensamos, el problema más grande del pinkwashing es que instrumentaliza a las personas LGBT poniendo las ganancias por encima de las realidades y las necesidades de las personas. Nosotros, Sentido y Áptica, estamos intentando hacer lo contrario, que es centrarnos en la gente, escucharla para entender sus necesidades y a partir de ahí, a partir de esas experiencias, de esas realidades, diseñar productos y servicios hechos a su medida y que también traigan una ganancia. Entonces, Angélica, cuéntanos qué es lo que traemos entre manos. Súper, Juli, mil gracias. Entonces, nos creamos un proyecto que se llama Andrómeda y lo que queremos hacer es un estudio para entender cómo está la experiencia hoy en día que están viviendo las personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, y decidimos cerrarlo a 3 industrias. Decidimos cerrarlo a salud, turismo y al sector financiero, y lo cerramos a estas 3 industrias porque son como 3 ejes de la vida que se necesitan para vivir. O sea, sin salud, pues no existes. Sin el mundo financiero, pues no puedes transar. Y sin turismo, pues no hay disfrute. Entonces pensamos como en esos 3 ejes de la vida que se necesitan para existir.
Y lo que queremos es saber y hablar con la comunidad puntualmente sobre cómo han sido sus historias en estas tres industrias. Y aquí, pues, estamos uniendo las dos capacidades desde Áptica para entender muy bien el punto de servicio, porque cómo es el servicio en el mundo de la salud, en el mundo del turismo y en el mundo financiero, y estamos curando muy bien cómo construimos las preguntas, cómo nos acercamos a la comunidad, cómo alineamos muy bien las intenciones, los intereses, o sea, que todo esté como muy articulado, partiendo muy de la capacidad y la trayectoria de sentido, para garantizar que al final resulten tres Customer Journeys, que son lo que les mostré ahorita, la experiencia de viajar, pero queremos hacer esto con las tres industrias y que podamos identificar insights transversales de la experiencia, puntos ciegos de la experiencia, cosas que los que estamos proveyendo el servicio no veamos que estamos haciendo, porque tal vez nuestra realidad, como hemos crecido socialmente, culturalmente, no nos permitan ver, pero que cuando vayamos a la comunidad LGTBI, ellos nos digan, es que me pasa esto, me pasan cosas como que voy con mi pareja al hotel y como es de mi mismo sexo, entonces asumen que dormimos en camas separadas porque somos amigos, pero pues no, somos pareja. Entonces ahí hay un punto ciego de la persona que atiende en el hotel, que en su cabeza, en su pensar, pues no cabe que son pareja. Entonces no asume que hay una cama para una pareja. Entonces, nuevamente, no vamos a partir de que hay maldad, simplemente hay desconocimiento y su trabajo es encontrar esos puntos ciegos. ¿Para qué? Para traducirlos en oportunidad de innovación y llevar los servicios de estas industrias al siguiente nivel. Entonces, al final, lo que queremos es invitar a la gente que está en esta llamada a que se pregunte si está en alguna de estas tres categorías. Pueden ser parte de la comunidad y decir, a mí me gustaría ser parte, o sea, me gustaría ser parte del estudio y que me pregunten a mí cómo ha sido mi experiencia yendo al banco, adquiriendo productos, en fin, o viajando, o yendo al sistema de salud y viviendo mi experiencia en el sistema de salud, y cuando me hacen preguntas que son sesgadas por mi inclinación sexual o cosas de este estilo, entonces pues es importante evidenciar esto. Lo otro es si son empresas que hacen parte de la industria y que les interesa llegar a tener acceso al reporte, pues también que nos digan, soy una empresa, hago parte de la industria financiera, de la industria de salud, de la industria del turismo, me gustaría tener acceso al reporte. Y la última es, oiga, yo no hago parte de ninguna de esas industrias, pero me gustaría que mi industria hiciera parte del siguiente reporte. Entonces, yo qué sé, hago parte de la industria automotriz, yo vendo carros y quisiera saber si hay sesgos, hay puntos ciegos en mi industria y no lo he considerado. Y entonces para eso pues creamos este forms para que ustedes simplemente pues lo llenen y se reporten y digan, yo soy el 1, el 2 o el 3 y me gustaría pues que me consideren. Y ya, pues esto literalmente lo estamos haciendo por el interés de Áptica y de Sentido de tener información para nuestros propios proyectos, porque hoy en día, pues Sentido todo el tiempo está haciendo investigación, Áptica todo el tiempo está trabajando con clientes de diferentes industrias, entonces necesitamos la información para trabajar, pero también nos parece interesante hacer evidente esto, aprender, ir directamente a la fuente, que son las personas cuyas necesidades están al frente, pero de pronto por nuestros mismos puntos ciegos no los hemos visto. Entonces, pues ese es un poco el modelo de trabajo que estamos probando aquí. Y pues ya para cerrar, pues les cuento que nosotros tenemos un producto que es el AptiFest y uno de los verticales que tenemos puntualmente es un taller enfocado en género. Entonces, si les interesó este tema, podríamos tenerlos en ese taller puntualmente de género para que conozcan más sobre esto y usemos algunas de las herramientas que hemos diseñado en Aptica para encontrar puntos ciegos en los servicios. Así que si les interesa el tema, pues los invito también al AptiFest. Pero ya sin el anuncio comercial, ya me gustaría pues oír y saber si las personas están interesadas, si alguien quiere saber algo sobre esto. Aquí está Juliana para que le hagan preguntas, aquí estoy yo para que me hagan preguntas. Cuéntenme qué pensaron, les sonó, qué sienten, en fin. Entonces, estamos súper abiertas a sus comentarios, sugerencias y demás. Estuvimos súper juiciosas con el tiempo y nos quedaron 12 minutos. Perfecto. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, cuéntenos. Exacto. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Si quieres, Angélica, podemos dejar de compartir como para tener un Sí, poquito más claro, para tener la carita. Muy bien, listo. la Entonces, carita un poquito. tengo gente que dice que aplaude mucho la alianza, entonces pues eso está muy bien. Y
pues simplemente estoy súper abierta a que nos cuenten qué piensan. Me gustaría leerlas y leerles en el chat, que si ven que esto pues es necesario o tienen afinidad al tema, ¿qué sienten? Cuenten conmigo. Bueno, Manuel es una persona Gracias. que se mueve en el mundo de la experiencia de cliente, ha trabajado en varios cargos de este estilo y pues muy chévere. Y la Yepsura Alianza, la iniciativa de obtener data de la fuente que somos nosotros para poder entender mejor el mercado. Cuente con mi respuesta. Súper, Lina, mil gracias, me encanta, muchas gracias. No Súper. vieron ningún enfoque de nada. Y al final, ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene como, no sé, quieren saber más de cómo se va a hacer o las fechas o de algunos conceptos de qué quiere decir tal cosa, la otra? ¿Algunas dudas, preguntas, comentarios o sugerencias? Súper, Nadia es de una compañía que trabaja, que es cliente nuestra y que le dice que lista y feliz de ver a Juliana y Angélica juntas. No sé si tú conoces a Nadia o qué pasa, pero Sí, 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 no nos vemos hace mucho. Qué emoción qué verla loco. por acá. Sí, No es la vida. sí, Eh, sí, sí. Súper, bueno, pues listo. No, siento que Buenísimo, Andrea también, esa también es muy, 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 muy querida y gran conocida mía y el trabajo en Newbox es espectacular, entonces, genial, si nos ayudan, súper, todo aceptamos. bienvenido. Lina pregunta que por qué escogimos esos tres sectores. Entonces, vamos a ser súper honestos. En Aptica tenemos mucha experiencia en los tres sectores. O sea, hemos trabajado mucho con bancos y con entidades aseguradoras y en salud también. Y también hemos tenido un buen recorrido en hotelería. Entonces, ya tener conocimiento en la industria nos facilita tener como el bagaje de la oferta y nos falta conocer el bagaje de la población a entender. Entonces, por eso, esa fue una. La segunda es un poco la explicación que di al principio y es, queríamos ver como ejes transversales de la vida, ¿sí? Algo que si al final transformamos desde la oferta, podamos hacer algo significativo para la población LGTBIQ+. Entonces, quisimos tres cosas que sean vitales, ¿sí? Como salud, pues si eso está cubierto, pues hacemos las cosas bien, poder transar, que te den tu cuenta fácil, que todo funcione, eso pues es bastante importante. Y lo tercero es pues el disfrute, porque no todo es como cumplir el trabajo y pues ir al doctor, sino también es también pasarla bien. Entonces, por eso escogimos esas tres industrias. No sé, Y Juliana, si son, quieres. y son algunos de los sectores en los que más puntos de fricción hay. O sea, el tema de la bancarización y el acceso al sector financiero en la población LGBT tiene muchísimo espacio de crecimiento, muchísima oportunidad para la población trans en particular. El espacio financiero y bancario es un espacio donde hay mucha regulación, donde le piden a uno muchos papeles. O sea, para uno como una persona heterosis, llega uno allá con todo el papeleo, igual lo vuelven y lo mandan a sacarle fotocopia a la cédula grande, a no sé dónde. Ahora, para una persona trans que tiene con frecuencia muchas incongruencias entre sus documentos y su identidad o entre distintos documentos, porque hay unos que han sido corregidos y otros que no, usualmente esto es una barrera inmensa para acceder a cosas tan básicas como una cuenta de ahorro o como una tarjeta de débito. Entonces, hay un problema de bancarización y de acceso al sector financiero enorme, salud, ni hablar. O sea, una población que vive 35 años, eso quiere decir que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a los servicios médicos a los que deberían tener acceso como todas las demás personas, ¿no? Y ahí en salud además hay unas cosas muy específicas, digamos, todavía de mucha, no de mala intención, pero sí de muchas inercias, ignorancia y como que simplemente asumimos, por ejemplo, que todas las personas que van a un ginecólogo son mujeres y no hacemos sino hablar de mujeres y solo mujeres. Y claro, la mayoría de las que vamos son mujeres, pero también van a hombres trans. O sea, los hombres trans son personas que cuando nacieron fueron identificados como mujeres y se identifican como hombres, pero por ejemplo que tienen útero. Entonces, hoy en día
los hombres trans mueren a tasas más altas de cáncer de ovario que las mujeres cis, las mujeres que no son trans, porque no van a los servicios ginecológicos y cuando van son discriminados y maltratados. Entonces no se hacen los exámenes que muchas mujeres cis consideramos de rutina. Entonces es un sector donde realmente es fundamental tener acceso. Y en el sector de turismo, pues, o sea, va uno a darse un descansito y tiene que explicarle a la señora de la recepción que soy lesbiana. O sea, simplemente no pregunten. Yo pedí una cama, pregunte, ¿cama doble o sencilla? Ya está. No tiene que asumir, no asuma que si yo soy hombre, voy con otro hombre, simplemente no asumir. Entonces ahí se pone a la persona en una situación en la que a una señora que ni conoce, tiene que decirle a esa señora y a todo el lobby del hotel que el de al lado es el novio. Entonces, digamos, son sectores donde hay una gran oportunidad. Creo que por ahora nos vamos a centrar principalmente en hotelería, ¿correcto? Más que porque restaurantes y bares nos abre como toda una metodológicamente para la investigación se nos enreda un poco, pero definitivamente pues eso también es un espacio importantísimo y donde hay muchísimo consumo además de población LGBT. Sí, y lo que trae Ana María a la conversación es cierto, que hay un camino muy interesante para temas legales ahí, porque digamos la regulación existe, o sea, digamos que la Corte Constitucional y demás ha salido a proteger, pero yo veo una barrera ahí muy interesante y es, nace la regulación, pero los servicios no están listos para aplicar la regulación. Entonces aparece una barrera de servicio, no una barrera legal, que normalmente es al revés, ¿no? El servicio quiere hacer cosas, pero la ley no lo permite. En este caso es al revés, porque el regulador legisla, pero no entrega las herramientas para que los servicios se preparen para esto. Y nos pasó, Manuel, que es el que está aquí, nos contrató para hacer un proyecto donde querían que se desarrollaran capacidades en las personas que atienden en el banco donde él trabaja y el público objetivo era puntualmente personas trans. ¿Y por qué? Porque llegaban personas que se habían cambiado el sexo en la cédula y pues hacer un trámite, pero las personas que atendían no tenían las herramientas pero aquí dice una cosa, pero usted se ve de otra forma y yo no entiendo y es como, no es relevante lo que usted no pueda entender, simplemente corra el proceso. Pero nuevamente, aquí no hay una intención de dañar, simplemente hay una falta de herramientas y ese proyecto lo hicimos en alianza con Liberarte y fue súper interesante el proceso de entrenamiento y entrega de herramientas desde el servicio y desde como protocolos de inclusión y en fin. Entonces, la norma existe, pero no están las herramientas del servicio. Entonces, estoy de acuerdo con Ana en que hay muchas cosas para hacer allí. Y no solamente hablando de personas usuarias como usuario final del servicio, sino personas internas. O sea, me acuerdo perfecto otro caso que tuve de una heladería donde me estaban contando que personas que trabajaban en planta también se habían hecho, habían como levantado la mano diciendo como estoy en un proceso de tránsito. Internamente no tenían los procesos para cambiar el contrato, cambiar su papeleo, y nuevamente no hay maldad, simplemente es como esto es nuevo, es una papa caliente, no sé cómo hacerlo, y ahí se les puede venir un lío legal fuerte. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo creo que otra de las industrias en las que podríamos meternos más adelante es, por ejemplo, toda la corriente de derecho laboral dentro de las compañías. Creo que podría ser bastante interesante como una... Y creo que aquí sobre todo pues hay una inmensa oportunidad de aprendizaje, o sea, porque estos son temas de los que a nadie aquí se le enseñó, o bueno, sí, por favor, alce la mano y dígame a qué colegio fue, pero en general, o tal vez son muy jóvenes, pero gente de mi generación, estos temas no se nos enseñaron, no se enseñaron en la universidad, no se enseñan en el colegio, a nadie nos explicaron qué era la diversidad sexual y de género, esas cosas como que uno las va aprendiendo a trancazos un poco y de pronto una clase en la universidad como le pasó a Angélica y no es como, oh, wow, claro, esto existe tal, o de pronto un seminario o cositas así. Entonces hay muchísimo espacio para aprender y a partir de este conocimiento, que es un conocimiento que no instrumentaliza, obviamente un conocimiento realista basado en satisfacer necesidades de mercado, que eso no tiene nada de malo, pero que es un conocimiento genuino de esas experiencias, de esas realidades humanas
que hay detrás de cada una de esas siglas LGBT, poder realmente quitar barreras y potenciar oportunidades. Perfecto, muy bien. Creo que con esa frase hay que cerrar el webinar porque está topsísima. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Entonces, ya saben que estamos haciendo esto. Vamos a estar compartiendo en redes la intención que tenemos desde Sentido y desde Áptica. Entonces, también les encargamos que lo compartan para que nos ayuden a llegar a muchas más personas. Y pues nada, estén atentos. Más o menos en julio estamos lanzando los resultados del estudio. Y más adelante resultarán también como workshops y cosas con la información, así que también pueden conectarse a esos workshops, va a estar bastante interesante. Muchas gracias por confiar en este contenido. Juliana, ha sido un placer compartir el webinar. Hacía mucho no hacía un co-hosting, entonces pues fue muy divertido. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias, Angélica. Bueno, chao, Que chao. descansen. Bueno, Juli, ya te puedes desconectar si quieres, pero bueno, nos fue súper, muchas gracias. Chao, chao. Chao, a ti.